Las celdas y los datos que pueden contener. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y hoy, como ya sabéis, es un día más para tutocursos. Hoy vamos a ver Excel básico y vamos a hablar de las celdas y los datos que pueden contener. En cuanto a las celdas, vamos a ver configuraciones que podemos hacer con ellas, vamos a hablar un poco qué es una celda y en los datos que va a contener vamos a ver que podemos hacer uso de ellas para datos numéricos o caracteres, como puede ser una palabra, una frase, etc. Así que sin más, comencemos con la clase de hoy. Como os he adelantado, hoy vamos a ver el uso de la escritura y edición de celdas. Para ello vamos a empezar diciendo qué es una celda. Se llama celda a cada casilla del área de trabajo. ¿Para qué podemos usar estas casillas? Pues estas casillas vamos a poder utilizarlas para introducir datos numéricos o alfanuméricos. ¿Qué es un dato alfanumérico? Pues un dato alfanumérico es una letra o una concatenación de letras, pudiendo ser palabras o frases. Bien, las celdas reciben el nombre de la columna y de la fila a la que pertenecen. Por ejemplo, esta celda de aquí, al azar, sería la E4. Podéis pensar, bueno, ¿y por qué no la 4E? Simplemente porque es la forma que tiene Excel de nombrar a las casillas. Va a entender primero lo que son las columnas y luego las filas. Por eso hay que llamarla de forma E4. En el ejemplo este, por ejemplo, sería B3. Si pinchamos aquí, sería D9. Y así con cada una y todas ellas. El cruce de la letra con el número es como el juego de los barquitos. Nos va a decir en qué celda estamos trabajando o a qué celda queremos llamar para hacer uso de sus datos que contiene. Ya veremos eso más adelante. En todas las celdas podemos introducir pues los datos que hemos estado comentando desde el principio. Texto, fórmula, número, ¿vale? Para seleccionarla, simplemente pinchando una vez encima de ella, vamos seleccionando lo que viene siendo la celda. ¿Cómo podemos añadir contenido? Pues seleccionando una, podemos escribir directamente. Por ejemplo, hola. Y se va rellenando con lo que nosotros vayamos escribiendo. Otra forma de rellenarla sería seleccionando una celda y aquí arriba podemos poner hola y también se va a rellenar lo que viene siendo la celda. Para validar el dato podemos hacerlo de dos formas, o clicando una sola vez fuera de la celda, o bien después de escribir una palabra, dar la tecla Enter. El cursor baja hacia la celda de abajo y ya valida lo que hemos escrito en la celda anterior. Fijaros una cosa, si aquí, por ejemplo, escribimos un número, el número 10, por ejemplo, validamos la celda, fijaos, el número se ha puesto hacia la derecha de la celda y, sin embargo, el texto está hacia la izquierda de la celda cuando se valida. Esto es muy interesante para que en un vistazo sepamos si la celda está conteniendo un valor numérico o alfanumérico. Para darle formato a lo que son las celdas, vamos a utilizar esta parte de aquí, la parte de la fuente. También vamos a utilizar la parte de la alineación, toda esta parte de aquí. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Pues como en Word, por ejemplo, podemos poner el texto en negrita, podemos ponerlo cursiva, subrayado, podemos cambiar el tipo de letra, ¿vale? Cualquier tipo de letra. Podemos ponerle un color a lo que es la celda, el fondo. Podemos cambiar el color fijaos cómo va cambiando, de lo que viene siendo la palabra o caracteres escritos, ¿vale? También podemos reseñar lo que viene siendo los bordes. Fijaos que he puesto aquí todos los bordes y se ha marcado todos los bordes. Podemos hacerlo con una selección, marcando todos los bordes, ¿veis? Una selección marcando simplemente el borde superior, por ejemplo, aquí tenemos una raya en toda la selección, borde superior, y así todo lo que queramos hacer con lo que viene siendo el diseño de la fuente y de la celda. Podemos
ampliar el tamaño de la letra, disminuirlo de esta forma o incluso seleccionando aquí o también escribiendo, ¿vale? 9 y se pone más pequeño. Alineación, pues lo mismo, podemos decir que este 10, que no lo queremos aquí a la derecha, lo queremos centrado. Podemos hacerlo centrado en el texto o centrado en lo que viene siendo la celda, tanto hacia arriba como hacia abajo. Un ejemplo, si expandimos aquí hacia abajo la celda, la hacemos más ancha de arriba a abajo, podemos decir que queremos este número centrado, pero a la parte de abajo. ¿Veis? Podemos hacerlo también en la parte de abajo, pero a la izquierda, o centrado, o arriba, o arriba a la derecha, arriba en el centro, o centrado totalmente. ¿Veis cómo podemos jugar con la posición donde se escribe el dato? Eso es muy interesante según lo que nosotros queramos hacer con el Excel. De todo esto os dejaré un ejercicio en la descripción del vídeo para que podáis practicarlo, ¿vale? Y así os vais a quedar mucho mejor con todas estas funciones básicas, saber utilizarlas y aplicarlas posteriormente. Como habéis visto, hemos podido ajustar lo que viene siendo la fila. ¿Qué se llama ajustar? Pues que podamos cambiar su tamaño. Podemos ajustar también lo que viene siendo las columnas. De igual forma, si pinchamos entre una celda y otra, justo en la línea que las separa, sin soltar el ratón, podemos desplazarnos hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero también podemos ajustarlo automáticamente al contenido de la celda, al contenido más ancho. Veamos un ejemplo. Esta que tiene en toda la columna este único dato con el número 10, si pinchamos aquí, por ejemplo, un doble clic, fijaos, se ha ajustado la columna D al tamaño de ese número 10. Vamos a expandirlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí debajo un 1000. Ahí. 1000. Y vamos a decirle que se ajuste. Fijaos, doble clic aquí, en la línea que separa la D con la E, doble clic, y se va a ajustar. ¿A qué? A la celda que es más grande, a 1000. Fijaos que cuando vamos navegando por aquí o por aquí, el cursor va cambiando de forma, una flechita, una raya con una flecha hacia la izquierda y otra a la derecha, o una flechita y así sucesivamente. Cuando cambiamos a flechita es para seleccionar toda esa columna en este caso, o toda esa fila. Cuando cambia a este icono, rayita, con flecha izquierda y flecha derecha, es para movernos hacia la izquierda y derecha con ello pulsado para cambiar el ancho de la columna o el ancho de la fila. ¿Vale? Aquí igualmente también podemos ajustarlo dándole doble clic y se ajusta al alto de lo que contenga esa celda, al mayor valor, ¿vale? Si aquí ponemos una palabra más grande en tamaño, esto lo ampliamos y damos aquí doble clic, perdón, aquí doble clic, se va a ajustar al tamaño más grande de esa fila. Fijaos que para que se ajuste la celda número 5, en lo que viene siendo su fila, tenemos que pinchar doble clic debajo del 5, no debajo del 4, porque debajo del 4 va a significar que va a ajustar esta fila de aquí. Igual pasa aquí arriba con las columnas. Tenemos que darle doble clic a la derecha de la C si queremos ajustar esta columna, no a la izquierda de la C, porque si no ajustaríamos esta otra columna. Por ejemplo, si pinchamos aquí, ¿veis? Ajustamos la B, no la C. Vamos a suponer que queremos trasladar el contenido de esta columna a la columna H. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos toda la columna y vamos al filo. Fijaos que ha cambiado el icono. Es un símbolo con muchas flechitas, una para cada sentido. Pinchamos ahí y sin soltar vamos a desplazarnos hasta la H. Soltamos y fijaos que ha ocurrido. Toda esta columna que estaba ahí se ha venido aquí. Pero no solamente podemos hacerlo con la columna, podemos hacerlo con una selección. Seleccionamos esto, pinchamos igualmente así y nos la llevamos a donde queramos. Aquí. Y la hemos vuelto a poner aquí. ¿Vale? De esa forma tan sencilla. Os voy a proponer en la descripción del vídeo ejercicios para que practiquéis todo esto, os quede mucho más claro cómo utilizar
los menús básicos y las funciones básicas en las tablas de Excel. Y para el próximo día veremos lo que viene siendo los datos numéricos con su teclado numérico en el ordenador y todo lo que podemos hacer básicamente con los números. Aquí lo dejamos por hoy. Continuaremos la semana que viene con otro nuevo vídeo, así que mientras tanto os animo a que estéis practicando todo lo que se está explicando en estos vídeos. Así poco a poco veréis cómo vuestro conocimiento en Excel va cada vez incrementándose un poco más. Eso se va a conseguir practicando y al final podéis hacer uso de esta gran herramienta para cosas cotidianas. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Dame un like si te gustó este vídeo. Adiós.